Bueno, pues ya estamos. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya estamos finalmente en el 2025. Bien, viernes más, aquí estamos, puntuales a nuestra cita. Hoy vamos a hablar, según lo prometido, de qué es el preénfasis en un CD. Supongo que habréis oído hablar de este término, pero ¿qué es realmente el preénfasis? El freénfasis en audio CD es una técnica de procesamiento de señal utilizada en algunos discos compactos, insisto, en algunos discos compactos, para mejorar la relación señal-ruido, el SNR, que ya hablamos en anteriores posts. Sobre todo las altas frecuencias durante la reproducción. Fue más común en los primeros días de los CDs de audios, pero se utiliza muy raramente en la actualidad. Pero vamos a hablar sobre él. ¿Cómo funciona el preénfasis? Antes de grabar el CD, se amplifican las frecuencias altas de la señal de audio, preénfasis, durante la codificación. Esto ayuda a mitigar el ruido y las interferencias que afectan más a las frecuencias altas. Durante la reproducción, un filtro inverso de énfasis reduce las frecuencias altas para restaurar el equilibrio tonal original. Este proceso también atenúa el ruido de altas frecuencias introducidos por el propio sistema. Indicadores de preénfasis. Un CD con preénfasis tendrá una bandera o bit especial en la tabla de contenidos top o subcódigo para señalar el reproductor que debe aplicar la de énfasis durante la reproducción. Si no se aplica correctamente el de énfasis, el audio sonará demasiado brillante o agudo. ¿Os suena? Pues empieza a sonar. Contexto histórico. El preénfasis fue útil en los primeros años del CD porque los convertidores de digital a analógico, nuestros tan conocidos y apreciados DACs, no tenían la calidad de los actuales y eran propensos al ruido. Insisto, no tenían la calidad de los actuales. Por muchos que digan esos 14 no sé qué y 14 no sé cuántos son mejores, pues no, los DAC actuales son mejores. Con las mejoras tecnológicas, esta tecnología dejó de ser necesaria y la mayoría de los CDs modernos no la utilizan. Sin embargo, algunos títulos antiguos pueden tenerla y contenerla, especialmente en discos de la década de 1980. ¿Por qué se utilizaba el preénfasis? En los primeros días de los CDs el ruido y la distorsión en altas frecuencias eran un desafío más que significativo debido a las limitaciones de los convertidores digitales analógicos o los ya conocidos DACs y el ruido del sistema en general. El preénfasis se diseñó como una solución para mejorar la relación señal-ruido. Al amplificar las altas frecuencias antes de la grabación, se hacía más difícil que el ruido se mezclara con los detalles de la música en estas frecuencias. Compensar limitaciones tecnológicas. Los convertidores digitales en los primeros reproductores de CD eran más propensos al ruido, especialmente a las altas frecuencias, por mucho que os suene y por mucho que nos quieran vender la moto. ¿Cómo se implementa el preénfasis en un CD? El preénfasis en un CD se implementa según un estándar definido por la curva de preénfasis IEC 60908 o 60908. Esto significa que las frecuencias superiores a un K se amplifican gradualmente según una pendiente definida. A 10K la amplificación alcanza aproximadamente 10 dB, es decir, 10 veces más intensidad en términos de energía, no de SPL, de energía. Ya hablamos de que no es lo mismo energía que vatios, no es lo mismo energía que dBs. Los SPL son una cosa, la energía acústica es otra. Ya lo vimos en un anterior post. Os emplazo a que lo veáis para terminarlo de entender. Durante la reproducción, el reproductor de CD aplica de énfasis, que utiliza un filtro inverso para devolver las frecuencias a su nivel original. Esto garantiza que el audio suene como se grabó originalmente, mientras se minimiza el ruido. ¿Dónde se aplica el preénfasis en un CD? En los CDs el preénfasis se señaliza de dos maneras posibles, tal y como ya hemos visto, pero vamos a repasarlo. En la tabla de contenido top. Esto permite que el reproductor detecte el inicio o al inicio de cada pista si todo el CD utilizará preénfasis o no. Con un subcódigo en la pista
individual. Esto es útil si solo ciertas pistas del CD tienen preénfasis. Cada pista puede tener una marca para indicar si requiere o no de un de énfasis. En los reproductores de CD compatibles, estas marcas garantizan que el de énfasis se aplique automáticamente. Insisto, reproductores con CD compatibles con preénfasis y de énfasis. Problemas con el preénfasis en la actualidad. En la era moderna el preénfasis rara vez se utiliza, pero los discos lo incluyen, sobre todo los de los años 80, y pueden ser y presentar los siguientes problemas. Si se extraen las pistas con software no compatible, muchas herramientas modernas de extracción de audio, como algunos programas de ripeo de CD, que a muchos les sonarán, no reconocen la bandera del preénfasis y no aplican el de énfasis. Esto resulta en un audio que suena excesivamente brillante y estridente. ¿Os suena? Valga la redundancia. Herramientas especializadas como SOX o Audacity, ¿os suenan también, supongo? Pueden aplicar un filtro de énfasis manualmente si sabes que el CD tiene preénfasis. Reproductores modernos no lo soportan. Algunos reproductores de CD y equipos digitales, incluso de muy alto nivel y high-end actuales, pueden no detectar este preénfasis, lo que significa que el de énfasis no se aplicará correctamente. ¿Cómo saber, por tanto, si un CD tiene preénfasis? Verificar la tabla de contenido TOC. Algunos programas como el EAC, Exact Audio Copy, o el QE Tools pueden leer el TOC del CD y verificar si tiene preénfasis. Escuchar las pistas. Si el audio suena demasiado brillante o agudo, ¿os suena? Valga la redundancia. En un reproductor o software que no aplica de énfasis, es probable que el CD tenga preénfasis. ¿Todavía se usa el preénfasis? El uso de preénfasis se ha abandonado casi por totalidad y casi por completo. ¿Por qué? Porque los convertidores DAC modernos tienen mejor manejo del ruido a las altas frecuencias. La tecnología de grabación y reproducción digital ha avanzado muchísimo, eliminando la necesidad de esta técnica. La música digital en formatos modernos, como incluso el MP3, el FLAC, el WAP, etc., no usa preénfasis. Sin embargo, algunos CDs antiguos, especialmente los producidos en los años 80, allí donde estaba el fulgor y la batalla del CD, y sobre todo también a principios de los 90, todavía pueden tener preénfasis. Ejemplos incluyen algunas grabaciones clásicas y discos de alta calidad de esa época. Ejemplo técnico. Para un CD con preénfasis, el audio puede grabarse así, sin preénfasis. Frecuencias altas están equilibradas, pero con algo de ruido de fondo perceptible. Con preénfasis, las altas frecuencias están realzadas, pero el ruido de fondo se minimiza. Con de énfasis aplicado, el audio vuelve a su equilibrio total y tonal original, con las altas frecuencias ajustadas y el nivel de ruido menor. El preénfasis es una técnica fascinante, con varias ramificaciones, insisto, varias ramificaciones técnicas y prácticas. Aquí te detallo los aspectos más relevantes. Base técnica del preénfasis, espero no ser exageradamente técnico. El preénfasis sigue una curva estandarizada para ajustar las frecuencias altas. La curva típica se define según dos constantes de tiempo, 50 microsegundos, que afecta a frecuencias alrededor de 3,18 kHz. 15 microsegundos, que incluyen las frecuencias más altas por encima de los 10 kHz, o 10K y 3,18K. Esto significa que las frecuencias bajas no se alteran, se quedan planas. A medida que las frecuencias aumentan, se aplican gradualmente hasta un máximo cercano, tal y como hemos visto, a más 10 dB a 10 kHz. Durante la reproducción, un filtro de énfasis atenúa de la misma orden y del mismo calibre estas frecuencias en proporción inversa. Historia y propósito del preénfasis en los CDs. El preénfasis, tal y como hemos visto, es una técnica heredada de la tecnología analógica, particularmente la grabación en cinta y en radio en FM. También tiene algo en común con la corrección RIA en nuestros vinilos. Estas tecnologías ya usaban preénfasis para reducir el ruido y el concepto se trasladó al formato digital al inicio del formato CD, especialmente cuando la calidad de los conversores digitales o DAC
era limitada. Y en los primeros reproductores de CD y equipos de grabación que eran propensos a introducir ruido, sobre todo en frecuencias altas. El objetivo principal era mejorar la relación señal-ruido o SNR en altas frecuencias y era crítica para mantener la claridad de detalle de la música. Es decir, no hacía ni más ni menos algo parecido a lo que es el Dolby o el DBX. Casos reales de CD con preénfasis. El preénfasis se utilizó con más frecuencia, vuelvo a insistir, en los años 80 y principios de los 90, especialmente en discos de música clásica y algunos géneros como el pop y el rock. Algunos ejemplos muy conocidos incluyen CDs producidos por sellos japoneses como CBS y Sony, primeras ediciones de bandas famosas y álbumes de estas bandas como los de los Pink Floyd y The Beatles, entre muchos otros, en formato CD, evidentemente. Música clásica donde los detalles en altas frecuencias, violines, platillos, etc., eran críticos para la reproducción fiel. Los discos más modernos, perdón, rara vez usan preénfasis, ya que la calidad de la tecnología digital ha mejorado brutalmente, exponencialmente, enormemente. Problemas actuales con el preénfasis. Aunque el preénfasis fue útil en su momento, plantea desafíos con el contexto actual. Extracción de audio o ripping, el ripeado. Cuando extraes audio de CDs antiguos con preénfasis, herramientas como iTunes y algunas versiones de Windows Media Player no detectan ni aplican el de énfasis, lo que da lugar a un sonido exageradamente brillante. ¿Os suena? Soluciones. Usar softwares especializados como EAC, el Exact Audio Copy, que a todos nos sonará, o XLD, que detecta preénfasis en la tabla de contenido TOP. Aplicar manualmente también un filtro de énfasis en programas como SOX o Audacity. Hay que hacerlo manualmente. Reproductores modernos. No todos los reproductores digitales actuales, insisto, no todos los reproductores digitales actuales, incluyendo algunos de gama muy alta y high-end, reconocen la bandera de preénfasis en un CD, especialmente si está codificada con el subcódigo y no en la propia TOC. Resultado, el audio desequilibrado y poco agradable, brillante y metálico. ¿Os suena? Métodos para detectar el preénfasis en un CD. Por software, programas como TubeTools y EAC, como ya hemos visto, pueden verificar la presencia de la marca de preénfasis en un CD. Estos programas escanean la tabla de contenido TOC y los subcódigos para identificar dicha señal. Escucha atenta si un CD suena inusualmente brillante o metálico, con un énfasis pronunciado a las frecuencias altas, es posible que tenga preénfasis. Documentación del CD. Algunos CDs antiguos pueden indicar en el folleto o en la impresión del disco que utilizan preénfasis, aunque esto no siempre es demasiado común. ¿Cómo aplicar el de énfasis manualmente? Si tienes un CD con preénfasis y quieres extraer el audio correctamente mediante software como SOX, extrae la pista en formato WAP, no me cansaré de decirlo, y usa SOX con el filtro de énfasis con el comando que es soc.archivo.wap archivo /deemphasized.wap deep ph. Audacity. Importa la pista en Audacity. Aplica el ecualizador personalizado con la curva de énfasis para reproducir gradualmente las frecuencias altas. El futuro del preénfasis. El preénfasis es ahora un concepto totalmente obsoleto o prácticamente obsoleto en la industria musical, debido a los avances en la tecnología en DAX, que reducen significativamente el ruido. Nuevos estándares de grabación y reproducción digital como el FLAC, MP3, WAP, etc., y otros formatos, sin pérdida, insisto, sin pérdida, el MP3 se utiliza o no se utiliza, pero no entraría en este grupo, que no requieren preénfasis. Sin embargo, sigue siendo relevante para los coleccionistas de CDs antiguos y entusiastas del audio que buscan preservar el sonido original de sus discos históricos. Al ripear estos CDs es donde se produce el grave problema. Aquí tienes una exploración más detallada sobre el preénfasis en CDs, abarcando tanto la tecnología de su aplicación práctica como su importancia histórica. Especificaciones técnicas detalladas del preénfasis, algo más en profundidad si me permitís. La curva de preénfasis utilizada en CDs de audio se define matemáticamente por un filtro de tiempo continuo con dos constantes principales, tal y como ya hemos visto. La fórmula del preénfasis
es la siguiente. La ganancia del preénfasis aumenta con la frecuencia según la constante de tiempo, como hemos dicho, de 50 milisegundos y de 15 milisegundos, que corresponden a frecuencias de corte de 3.183 Hz para 50 microsegundos o milisegundos, y 10.610 Hz para 15 microsegundos. Esto significa que en el rango medio por debajo de un K el preénfasis tiene poco o ningún efecto. A partir de un K las frecuencias más altas se amplifican progresivamente hasta llegar a un máximo, tal y como hemos dicho, cercano a los más 10 dB a 10 kHz. De énfasis inverso. El reproductor aplica un filtro inverso de énfasis diseñado para compensar exactamente esta amplificación. El filtro reduce la ganancia de las frecuencias altas y proporciona una amplificación idéntica a la inicial, devolviendo el audio a su equilibrio tonal original. Diferencias entre TOC y subcódigo de CDs, como hemos mencionado, con preénfasis. En un CD de audio, la señalización del preénfasis debe quedar especificada de dos maneras muy claras y muy concretas. En la TOC, Table of Contents, ahora os explico lo que es la tabla de contenidos, el TOC. El TOC es la tabla de contenidos del CD que indica al reproductor qué pista está presente y qué configuraciones deben aplicarse en el disco completo. Si el preénfasis se señala en la TOC, afecta a todo el disco. En el subcódigo, por pistas. En este caso, la señalización se incluye en los datos de subcódigo de cada pista de forma individual y concreta. Esto permite que algunas pistas tengan preénfasis y otras no. Y es más difícil de detectar con herramientas modernas porque muchos programas de extracción de audio solo leen el TOC y no el subcódigo. Problemas modernos. Muchos reproductores y softwares modernos solo leen el TOC y pueden ignorar el subcódigo, lo que puede causar problemas de reproducción o extracción incorrecta. Problemas al digitalizar o vinilizar, que no sería correcto, sería ripear los CDs con preénfasis. El manejo de herramientas durante la digitalización puede ser problemático porque herramientas de ripeo como EAC, el Exact Audio Copy, detectan correctamente el preénfasis si está en la TOC, pero pueden fallar si está en un subcódigo. Si el software no reconoce el preénfasis, el archivo resultante puede sonar incorrectamente brillante, agudo o metálico. Solución. Primera, ripear correctamente, evidentemente. Usar herramientas como TueTools o XLD X-Lossless Decoder pueden verificar tanto el TOC como el subcódigo. Solución 2. Aplicar de énfasis manualmente, evidentemente, como os he dicho antes. Extraer los archivos como WAV y aplicar un filtro de énfasis en software como SOX, Audacity o herramientas avanzadas de audio. Curvas de ecualización específicas para el de énfasis. Si decides aplicar de énfasis manualmente, necesitas un filtro que siga la curva IEC 60908 o 60908. Esto implica atenuar frecuencias altas de manera proporcional a la aplicación previa. Ejemplo, 0 dB de ajuste a 1 kHz, menos 5 dB en 6 kHz, menos 10 dB a 10 kHz. Programas como Audacity pueden incorporar una curva de ecualización predefinida o configurarla incluso manualmente según los valores de la IEC 60908. Importancia histórica del preénfasis en CDs. Uso temprano los años 80 e inicios de los 90. En los primeros años de los formatos CD, el preénfasis era una técnica muy común y muy habitual debido a las limitaciones tecnológicas de los convertidores digitales o DACs. Fue particularmente importante en grabaciones de alta calidad, de hi-fi, como música clásica, jazz y otros géneros como rock, donde los detalles de las frecuencias altas eran más que esenciales. Cambios en los años 90. Con la mejora de los DACs, el diseño de sistemas de audio digital y la necesidad de preénfasis prácticamente desapareció gradualmente. A partir de mediados de los 90, la mayoría de CDs dejaron de usarlo. Legado actual. Aunque raro, el preénfasis sigue siendo relevante para coleccionistas de música y archivos digitales históricos. Si posees CDs antiguos, 80 y 90, especialmente ediciones japonesas o primeras ediciones, es posible que contengan preénfasis. ¿Cómo identificar una vez más si un CD tiene preénfasis? Métodos directos, softwares especializados, métodos indirectos, prueba auditiva. Revisión física. Vuelvo a insistir, algunos CDs antiguos incluyen la indicación de preénfasis en su folleto o la impresión propia del disco, aunque esto no es demasiado común.
El preénfasis en la era moderna. Hoy en día el preénfasis es prácticamente inexistente, pero sigue siendo relevante para coleccionistas y puristas del audio. Los CDs antiguos que utilizan preénfasis suelen considerarse piezas históricas. Y la preservación digital. Archivar correctamente discos con preénfasis requiere de conocimientos técnicos para garantizar que el audio se digitalice y procese con precisión. Y esto es todo, señores, que como siempre os digo, ni es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Espero vernos el próximo viernes y en los shorts y algunos directos que hago. Y contar con vuestra presencia, vuestros comentarios, vuestros aportes y sobre todo vuestros likes y vuestros comentarios. Un gusto.